me revela su plan. ¿Cuántos queremos saber el plan de Dios para nosotros? Es algo impresionante. Porque hay veces que usted y yo no conocemos los planes de Dios. Pero la palabra de Dios me revela los propósitos de Dios. Porque miren lo que dice en el versículo 5 al 7. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa. Wow. En que yo more, ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel en Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a presentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? ¿Sabe que en esas palabras de Natán el profeta, él le hace dos preguntas que Dios le manda decir a David? Y la pregunta es, ¿tú me has de edificar casa a mí? En otras palabras, lo que Dios estaba, mire, en este versículo ahí uno ve la soberanía de Dios. Porque Él está diciendo, ¿tú me vas a edificar casa a mí? David, yo no necesito que tú me edifiques casa. David, yo no necesito de ti nada. ¿Hola? Impresionante. Y pareciera como que la palabra es muy dura. Y la segunda es que le dice, he hablado yo palabra a alguno de la tribu de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me has edificado casa en cedro? En otras palabras, yo decidí vivir en tiendas. Y todavía yo no he decidido construir un templo. Y quizás si usted leer eso y le dice, Dios mío, fue duro. Y es verdad, analice la palabra. Porque el sentir de David era muy lindo, edificarle casa a Dios. Pero Dios le está diciendo, yo te mandé. Yo te dije que lo hicieras. Si yo quisiera, yo hubiera hecho. En otras palabras, ¿sabe lo que yo puedo aprender aquí? Que Dios es un Dios soberano. Y Él es el que decide, no es usted ni soy yo. Por eso, aunque las palabras fueron muy duras, aparentemente, el rey David lo entendió, que en su último discurso, en el capítulo 28 de Primera de Crónicas, del versículo 2 al 6, el rey le habla y le dice, ahora entiendo que Dios me dijo que no edificara casa, porque yo soy un hombre de guerra y mis manos están manchadas de sangre. Ahora comprendo que Dios me está diciendo, yo te escogí para ser rey sobre Israel. Yo no te escogí para que usted me construya una casa. Yo no te elegí para eso. Por eso David dijo, yo ahora entiendo los propósitos de Dios sobre mi vida. Y uno debe entender para qué Dios lo llamó. Y Dios le está diciendo en este discurso, Él le dijo, ahora entiendo que Dios me llamó para ser rey sobre Israel. Para ser caudillo sobre Israel. Ese era el propósito de Dios para mi vida. Esos eran los planes de Dios para mí. Aunque yo quería edificarle casa a Dios, pero Dios no, esos no eran los planes de Dios. Eran buenos los planes, sí, pero no era el plan perfecto de Dios ni el propósito de Dios. Y ahí mismo Él dice, pero Dios en su infinita misericordia vio mi corazón y yo ya había reunido todos los materiales para la construcción. Lo había almacenado para construir la casa a Dios, pero Dios me dijo, tú eres rey y tus manos están manchadas de sangre y yo no te he escogido para que tú me edifiques casa. Pero a tu descendencia, a tu hijo que he escogido llamado Salomón, ese es el que me va a edificar casa a Jehová. O sea, es el que Dios el que escoge, es el Dios el que elige. Y dijo, mis propósitos es con Salomón. Por eso hoy, mis hermanos, usted conoce el templo de Salomón. Si lo hubiera construido David, sería el templo de David. Pero los planes de Dios no era eso. Era que David era un guerrero y Dios lo había puesto como rey sobre Israel. Y el que iba a construir el templo, el cual Dios había escogido,
era el rey Salomón. ¿Sabe que ahí es cuando uno debe entender y que Dios nos ayude a revelar cuáles son los planes de Dios para mi vida? ¿Usted no se ha puesto a pensar qué es lo que Dios quiere para mí? Tal vez estoy equivocado. Tal vez estoy no en el lugar, caminando en los planes de Dios. Porque aquí está diciendo que la palabra de Dios le revela a uno los planes. Usted tiene planes maravillosos, pero Dios tiene mejores planes para cada uno de nosotros. Ahí es como, de verdad, como dice Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudiera imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Aquí está diciendo, yo no puedo descubrir los propósitos de Dios, los pensamientos de Dios, sin a través de la palabra de Dios. Amén. Usted puede tener planes, yo puedo tener planes, pero ojalá que esos planes estén en la soberanía de Dios. Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios me revela cuál es mi plan. Así como le reveló a David, ese mismo Dios que le habló a la vida de David, ese es el mismo Dios que habla a nuestra vida. ¿Cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas? Señor, ¿cuál es el propósito? Ojalá que usted y yo lo descubramos en esta mañana. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Revélate, oh Dios, habla mi vida. Porque lo que usted piensa quizás no es lo que Dios está pensando. Y lo que usted está pensando, Dios tiene mejores pensamientos para usted y para mí. ¿Cuánto lo creo? El segundo principio